siguiente pregunta que tengo para ti, bueno, la verdad es que tengo muchísimas preguntas aquí, es, bueno, ¿qué te parece Italia como país? Bien. ¿Cómo te sientes aquí, no? Y, Italia es claramente mi casa Sí. y no puedo decir mal de mi país, Sí, por ejemplo. lógico. Tiene todo, tiene la comida, claramente, tiene historia, tiene cultura, tiene el mar, turismo. Ay, yo amo Italia, Italia, sí. yo amo Italia y, Lógico. y, y alguna vez digo, pero Colombia, pero Italia. Sí, pero Italia está aquí en... Italia le hice la historia del arte. Sí. Si van, todos conocemos Leonardo, todos Sí, conocemos Leonardo. Giotto, todos conocemos todo Dante. Dante, clásico. Tenemos claramente el hombre que hizo la historia como Leonardo. Todos sabemos quién es Leonardo, todos sabemos cosa hice, que hice en el Renacimiento. Es imposible no hablar mal de Italia. Lógico, sí, lo puedo entender perfectamente porque Hablar yo mal. soy un país que adoro también y de verdad que estoy muy a gusto aquí porque además siempre digo que los italianos son un poco como nuestros primos, ¿no? O sea, Sí, los portugueses digamos que son como los hermanos, vecinos, porque por proximidad geográfica, sí, claro. pero los italianos son como los primos, o sea, realmente para mí muy próximos a nosotros, Y ¿no? cuenta que España con los Borbones Sí. estaban en Italia. Es Y cierto, entonces sí. tenemos raíz también español. Efectivamente, Y entonces sí. podemos hablar también de eso. Cierto, es verdad, sí, es así. Muy bien. La siguiente pregunta es, si ¿qué diferencias ves tú entre los italianos y los latinos, ¿no? Digamos, tienes un poco esa pequeña parte de colombiano, también por supuesto italiano, ¿qué diferencias ves? Bueno, ¿O qué similitudes también, no? está mucha diferencia. Yo, por ejemplo, de comida, por ejemplo, está mucha diferencia. Y también cómo se hablan, cómo se comportan. Las personas. Aquí, por ejemplo, tenemos dos diferentes culturas, si te puedo decir, si me la pasa bien esta palabra, Sí. del norte Italia y del sur Italia. Ah, sí, claro, es verdad. Aquí, por ejemplo, del norte Italia somos más gélidos, más frío, Sí. porque más frío y siempre a trabajar, Sí. siempre a trabajar. Una mentalidad En el sur, más de centro Europa, creo. sí, claro, claramente. En el sur Italia, por ejemplo, está una cultura más relajada, ¿no? como Sí, los sudamericanos. es verdad, sí. Como los sudamericanos, aquí las personas son más amables. Claro. La comida del norte es buena, Sí. la comida del sur, señores, Es increíble, es sí. increíble. Es así. Nápoli, o sea, la pizza mismo, Nápoli. que todo el mundo comemos pizza, ¿no? Y Está la hablando de pizza pizza. napoletana. Unas diferentes cosas de Italia y de Sudamérica, por ejemplo, Sí. que la pizza aquí en Italia es una cosa Espectacular. muy buena, pero no se comen con la pizza, con la piña. Ah, sí. Es una cosa que Prohibido. aquí no se hace. Si lo pide en un restaurante, te puede poner en la cárcel. Porque aquí no se hace. Pero en Sudamérica, por ejemplo en Colombia, esto es una cosa rica, una cosa que le gusta mucho. No sé por qué. La pizza con piña, ¿en serio? La pizza con piña, Oh, Dios mío. jamón Vale. y piña. Cuando Ok. lo descubrí, la mia cara era, ¿qué? Prueba. Pero te juro, no probé porque no. Sí, no, lo entiendo. Yo no era capaz. Yo tampoco tomo la pizza con piña, más en España también existe, pero sé que en Italia es un delito. De hecho, las siguientes preguntas van a ir también sobre cosas que son delito. En Italia ahora lo vais a entender, porque son aspectos culturales muy interesantes que ayudan mucho a entender cómo son ellos, sobre todo cuando vienes aquí. Y lo encuentro divertido, en esas diferencias que hay entre lo que nosotros percibimos de Italia y de su comida y cómo realmente ellos viven su cultura gastronómica, ¿no? Que es muy fuerte. O sea que la siguiente pregunta
bueno, las dos siguientes preguntas van desde luego sobre la comida y es el tema de hay gente que le echa aceite o mantequilla a la pasta al cocerlo y esto que es muy grave también es que la carbonara en España y también en otros sitios se prepara con nata y la carbonara en Italia jamás lleva nata. Entonces quería que nos comentaras esto porque para que lo escuchen de un italiano, no de mí. Bueno, la carbonara es como... es una ópera d'arte, es como una ópera d'arte para los italianos. ¿Okay? Sí. Y entonces tenemos la nata, por ejemplo, no se hace. Y está una publicidad aquí en Italia con el grande futbolista Totti. Totti, sí, de la Roma. Que está una publicidad, por ejemplo, que el cocinero dice se puede poner la nata y eso, sí, ok, póngala, pero te la vas a comer tú. Eso es. Solo eso. Aquí, por ejemplo, nata, no, leche, nata, no se hace. Prohibido. Eso es. Se hace la tocineta, por ejemplo, y la pimienta negra, huevo, sí y no. Por ejemplo, el huevo se pone, pero no se pone todo el huevo. Bien. Se pone un vaso, se pone la amarilla, se dice... La yema. La yema, se dice la yema, se pone 2 yemas, ¿ok? Sí. Y el blanco, la clara, se pone allá. Ok, se separa. Entonces se la separa. La yema de la clara, ¿vale? Cuando se va a mezclar, okay, sí. La yema con el parmesano o el pecorino, con la pimienta negra, sí. se mezcla todo, okay, hasta que se pone una crema, una salsa. Sí, sí. Cuando la pasta ya está cocinada y hervida, porque se pone prima el agua y se hierve el agua. Pone la pasta, no todo junto como los colombianos hacen, justo, o en España, porque si no la pasta es toda cocinada, ¿cómo se dice? Está cocta, cocida, sí, cocida, está cocida y eso no es bueno, debe estar al diente, como se dice aquí, al diente. Eso es, al dente es un punto, digamos, de cocción que no es... Anda, ha pasado un perro. Cosas del directo. Al dente, como él dice, quiere decir que la pasta no está demasiado cocta, o sea, no está demasiado cocida, luego no es muy blanda ni tampoco dura. Es un punto de cocción preciso que le da también un sabor y un... Sabor delicioso, clásico. Es único, ¿no? Es una manera de cocinarlo al dente, exacto, ¿no? Y entonces cuando ya está listo se pone en un sartén. Se pone la pasta, se pone esta crema que hacemos, sí. Se pone dentro y se da el fuego abajo. Y luego se pone el blanco, se pone dentro y la clara. Claro, y se mezcla todo y está ya lista. Muy bien, estupendo. Esta es la carbonara perfecta. Auténtica, o sea que ya sabéis, no volváis a hacer nunca la carbonara con nata. Y si lo hacéis con nata, pues no se llama carbonara, lo podemos llamar... Otra cosa, pero carbonara no, ¿vale? Eso me parecía interesante comentarle y que lo escuchéis de un italiano, porque yo sí lo sabía, lo de que no lleva nata, pero bueno, mucha gente pues lo hace con nata, ¿no? Y sobre lo otro me parece muy divertido, sobre lo de usar aceite o mantequilla, ¿qué opinas? Para cocer pasta. No. El aceite para cocinar, no, sí, es prohibido. Es una cosa que... ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo te juro, quiero saber el por qué se hace. No tengo palabras. Sí, yo tampoco, pero bueno, igual quería que lo escucharan los espectadores. El aceite se hace, no sé, para hacer otra cosa, sí. O no sé, la mantequilla... Antes estábamos hablando, por ejemplo, de la tocineta humeada para hacer la carbonara. Allá se pone el aceite. Se pone aceite extra virgen de oliva, claramente. Virgen extra. Pero el aceite en la pasta, no. Lo siento, no. No se puede. No se puede. Eso es. No tengo es lo importante, porque estas dos cosas, ya digo que
están muy relacionados con la comida y, como digo, la cultura gastronómica en Italia es muy fuerte y realmente puede llegar a ser hasta ofensivo pues que haya personas que hagan esto que he comentado, ¿no? Pues tomar la pizza con piña o echar aceite a la pasta o echar nata a la carbonara. Todas estas cosas son... Sí, la base de los italianos, la comida, y eso son las cosas fundamentales que te pueden enseñar en la escuela. Que esto no se hace, eso no se hace y eso no se hace. Efectivamente, es así. La siguiente pregunta también sobre cultura italiana, esta vez en vez de gastronomía es un tema más de, vamos a decir, de movilidad, ¿no? O urbanismo, es los pasos de peatones. No sé si es tanto un tópico o es verdad. Mi experiencia personal es que muchas veces cuando estás en un paso de peatones, si no hay un semáforo, hay muchos conductores que no paran, entonces puede ser un poco peligroso, hay que siempre estar controlando bien, aunque haya un paso de peatones, porque hay muchos conductores que no paran. Entonces quería que me contara si esto es así o es un estereotipo y no sé, quizás por qué es así, ¿no? No, bueno, es que es así todavía porque los que manejan la coche, cuando están en la coche son muy salvajes y no piensan que a parar cuando las personas se van a cruzar, porque piensan que antes de tú soy yo, que tengo la coche, entonces, o antes que tú pones un pie para atravesar, yo paso. Claro. Sí, porque además conducen rápido. O sea, yo he visto aquí en Milán algunos coches que iban muy deprisa y realmente es como él dice, o sea, no te vas a atrever nunca a intentar cruzar porque ves que vienen muy rápido y es bastante peligroso, ¿no? Sí, el problema es que están muchas personas que, por ejemplo, se paren. Porque Sí. muchas personas también juiciosas se paran, pero no se dan cuenta que muchas personas atrás ven que la persona se pare, entonces ¿qué va? Lo van a sorpasar. Sorpasando a él, va a atropellar las personas que van a cruzar la calle. Oh. Y eso se van a hacer incidentes. Muchas personas hacen así. Claro. Y esto, el problema, sí, tenemos un problema de los italianos que es así. Bueno, pero es un rasgo cultural y bueno, pues... Es nada más que cultural, es porque aquí las leyes funcionan y no. O sea, son laxas, vamos a decir. Sí, ¿no? Hay una palabra en español que si es lo vas laxo, que es como no son duras. No digamos. son duras, exacto. Pruébalo a hacer a pocos kilómetros de Italia. Sé que Suiza. En Suiza, por ejemplo, prueban a hacerlo y te van a dar una multa muy grosa. Terrible, sí. Te van a dar una multa por tu sueldo. O sea, si tú ganas 2.000 euros, ¿ok? Te van a dar la multa en base a tu sueldo. O sea, es proporcional a tu sueldo. Proporcional a tu sueldo. Prueba a hacerlo nuevamente, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. No vas a hacer. Sí. Aquí, por ejemplo, si uno va a ganar 1.200 euros y te dan una multa de 50 euros, no. Sí, ok, no lo voy a hacer, pero son 50 euros. Sí, pero son 50 euros. En este Vamos a caso. hacer a 1.000 euros en Suiza. Entonces Ya ya te lo piensas dos veces, ya. sí. 2 veces, también 3, O 4. 3 o 4, sí. No, pues es bastante curioso porque no sé si él lo ha comentado antes, pero trabaja en Suiza, en la parte, Sí, ya es un digo. poco en Ticino, ¿no? Sí, en el Ticino. Eso es una región en el sur de Suiza donde se habla también italiano. Y como veis, aún estando bastante cerca, porque desde Milán hasta Ticino realmente pues, Una no hora, está muy lejos, una hora y quizás. 10, sí. Y aún así hay bastantes diferencias, ¿no? Una pregunta que suelo hacer, porque me parece divertida y al final esto también es un poco un canal de idiomas, es que me dijeras 2 o 3 palabras peculiares en italiano. Las voy a intentar yo traducir y si no lo sé, pues él lo dirá, ¿no? A ver, en italiano la palabra que es conocida en todo el mundo es mamma mia. Mamma mía, bueno, no hace falta traducirlo. Mamma mia es clásica. Oh, non so. Aquí es que nosotros italianos, las palabras como mamma mia están mamma mia y muchas palabrotas. Sí. ¿Entiendes? En España también recurrimos mucho a palabras Que así. no sé si se puede
no, si puede, no se puede. Sí. Sí. Cazzo. La palabra cazzo, ¿sabes qué es cazzo? Cazzo no. Para, por ejemplo, aquí, por ejemplo, te cae el celular, por ejemplo, cazzo. Ah, vale. Es Como una... mierda, ¿no? Sí, como mierda. Sí, claro, claro. Aquí tenemos cazzo o la conocida Sí. vaffanculo también, que podría ser no a ti o a otras personas. Fanculo, così, perdió una cita. Fanculo, pero no es por ofender a otra persona. Sí, ¿me sí, entiendes? es como al aire. Sí, sí. Aquí, o abajo, por ejemplo, esto es más en el norte. Abajo, por ejemplo, está para saludar a las personas que why you, Why you? why you. Ah, pues también Aquí, lo por conozco. ejemplo, sobre todo, si tú vas a hablar con un pugliese Sí. o con un napoletano, ok, why you, como dire, Why you? cuando encuentras una persona. Es como el chao, ¿no? Sí, más o menos, why you, ¿entiendes? Sí, es Sí, una, solo si no te puedo explicar porque la verdad es una palabra que no está la traducción. Sí, no, Se puede decir como... es lenguaje coloquial es simplemente, pero me parece también interesante porque al final es lo que hablamos siempre, lo que queremos es aprender un idioma para poder comunicarnos y también cuando aprendemos esas expresiones, pues Sí, porque si vas en el sur de Italia y estás más o menos 6 meses, vas a aprender el idioma de ellos. claro, Claramente, si vas a Nápoles, por ejemplo, y yo Sí. te digo de ir a Nápoles, y vas a estar 6, 7 meses, va a tener el asiento, va a tener va a aprender muchas palabras Claro. que en el diccionario no están. Claro. Porque el napoletano, el pugliese es un idioma aparte. aparte casi. Sí, de hecho Eso- el dialecto de Nápoli, el napoletano es bastante fuerte. O sea, yo he escuchado, por ejemplo, hace unos meses una canción cantada con dialecto de Nápoles y era como... No entendía Es nada. un idioma hermoso. Pero ¿ok? incluso había un italiano, porque esto era en otro canal de YouTube, era un chico alemán que había aprendido italiano, pero de Nápoles, ¿no? Y entonces había aprendido una canción con dialecto de Nápoli y el chico alemán cantaba esta canción con dialecto napoletano y el otro que era de por aquí cerca de Brescia y no entendía nada. Sí, los napoletanos son muy diferentes. Está un dicho okay, de Italia que dice que cuando vas a Nápoles vas a ayudar 2 veces. Uno, cuando vas a Nápoles, porque te digo, la verdad es que la mayoría de las personas no quieren ir a Nápoles porque está una tradición mala, mafia, camorra, Sí. ok, entonces por eso Tiene no quieren, bastante fama, porque, sí. exacto, por eso entonces no quieren ir a Nápoles porque piensan mal, entonces lloran. Pero cuando vas a vivir y cuando tienes que regresar, vas a llorar otra vez porque no quieres ir. ¿Por qué no te quieres ir? Sí. Esto- Nápoli es muy bonito. Esto es una palabra que yo, por ejemplo, tenía a mi abuelo que era de Nápoles Ah. y sí, pues sí, ya se fue. Sí. Pero mi mamá me contó todo de Nápoles y también las películas. Está una película que se llama Bienvenidos al Norte, al sur, al sur. Ok. Es una película italiana Ok. que es muy chistosa y te hace ver cómo es el sur Italia, Sí. bonito, muy, muy delicioso Nápoles. Estupendo, ¿no? De verdad que sí, Nápoles es una ciudad muy bonita. No tiene quizás la fama que tengan, no sé, Roma, Florencia o Venecia, Claro, que claro. son como las más conocidas, pero sin embargo, como él dice, de verdad que es muy bonito. Tanto Nápoles como prácticamente cualquier ciudad. También Milán, donde estamos ahora mismo, de verdad también merece una visita. Sí. Pues con esto terminamos la entrevista. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Yo lo he disfrutado muchísimo. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, Johnny, A mí también. por tu tiempo y por enseñarnos todo esto, compartir tu sabiduría. Y espero que te vaya todo muy bien y bueno, pues puedas Muchas seguir gracias. aquí todo el tiempo que quieras y si quieres ir a España, pues como siempre te recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias. También. Nos vemos en el próximo vídeo.